Escuché que cristianos tiempo atrás fueron llevados ante los tiranos y les dijeron que sus vidas podrían ganar si al nombre de Cristo iban a renunciar. Y uno tras otro eligieron morir por el Hijo de Dios, prefirieron sufrir. Como cantaría un coro angelical, casi puedo escuchar sus voces cantar. Al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Los años pasaron y nada cambió, y el amor de Cristo nunca acabó. Y aunque cueste tomar nuestra pesada cruz, rechacemos al mundo y seguiremos a Jesús. Vivamos unidos en comunión por aquel que murió por ti y por mí. En el día final la trompeta sonará y el fiel remanente finalmente cantará. Al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Al Cordero fiel que mis penas llevó, mi lugar tomó, mi vergüenza cargó. Honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad
Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos ustedes, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a este segundo día de estudio, tocando el tema de Mateo 24. Y como decía la canción, al Cordero, siempre nuestra fidelidad, fidelidad a su misericordia, a su amor, a su gracia, a su bondad. Y lo más importante, fidelidad a su palabra, ¿no? Su palabra nos exige fidelidad, nos enseña fidelidad. Y de la manera que aprendemos de la fidelidad de Dios, nosotros demostramos fidelidad, ¿no? Que es un fruto de los, de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, ¿no? Perdón, vamos a comenzar. Bienvenidos a los que se van sumando ahí en Facebook. Déjenos sus comentarios, sus saludos, desde dónde nos escuchan. ¿Qué tal les ha parecido el primer tema del día de ayer, la introducción? Hoy se viene un poco más condensado y mañana finalizamos este estudio de Mateo 24. Espero que hasta aquí a muchos se les haya podido abrir el entendimiento acerca de lo que Mateo 24 es, el tema escatológico y también entender el contexto, ¿no? Que viene una hilación a un punto y que Jesús va a llegar a un punto determinado en Mateo capítulo 25, ¿no? Una vez más, déjenos ahí sus comentarios. Compartan, por favor, hermanos, esta transmisión para que podamos llegar a mucho pueblo más y muchas personas también puedan entender esta parte de Mateo 24 que tal vez para muchos es un poco complicado, difícil porque hemos escuchado algunas interpretaciones y como que no encaja en todo lo que es la teología bíblica. Saludo a mis hermanos aquí también del Zoom, porque aquí igual están, se han sacado tiempo ahí mis hermanos, que Dios me los bendiga, hermana Elsa, hermana Hermelinda, hermana Irma, hermano Jorge, hermano Luis Ortega, hermano Rodolfo. Bendiciones, mis hermanos. Tengamos una Biblia siempre presente y siempre estemos prestos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que habíamos visto ayer para continuar lo que se viene hoy, ¿no? Es muy importante siempre refrescar la memoria para entender todo esto, ¿no? Entonces vamos a tratar aquí de compartir unas pequeñas diapositivas que hicimos para la mejor comprensión, ¿no? Entonces empezamos con esto, ¿no? Nuestra pregunta, ¿se acuerdan? ¿Por qué tenemos cuatro evangelios? Y esa fue nuestra pregunta con la que empezamos el día de ayer, ¿no? Y respondimos que tenemos cuatro evangelios porque los cuatro evangelios son testimonios vivos acerca de Cristo en sí, acerca de su vida, obra, muerte y resurrección, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hermanos, tuvimos en cuenta que los cuatro evangelios Dios no los dio porque es inspiración suya. Segunda Pedro capítulo 1 diría eso, que la profecía fue traída, no fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios fue que tengamos cuatro evangelios. De ahí partimos, ¿no? El propósito, dar testimonio, veracidad de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. ¿No es cierto? Entonces los cuatro evangelios no son simples copias, no son simples repeticiones, sino que son un aporte como testigos acerca de un caso. ¿Cuál caso? El caso de Cristo. ¿No? Entonces vimos eso, la importancia de los cuatro evangelios y que los cuatro evangelios van a ser complementativos, se van a apoyar, van a darnos un poco más de luz, lo que tal vez en Mateo no entendamos, buscando en Lucas, Lucas va a reflejar un poco más y viceversa, porque los cuatro son complementarios, se conectan, ¿no? Hay una conexión grande en los cuatro evangelios. Entonces, amados hermanos, partimos de esa pregunta y entendimos que los cuatro evangelios nos van a arrojar una verdad de Cristo. Y vimos esto con los cuatro seres vivientes o los cuatro querubines del Antiguo Testamento. Así como el principio de dos o tres testigos para aseverar una verdad, también tomamos esto del Antiguo y plasmado en el Nuevo Testamento, ese principio aún está vigente, incluso para los judíos, porque recuerda que Mateo está escribiendo a un grupo o su audiencia es judía. Entonces, ¿qué es lo que arrojaban los evangelios acerca de Jesús? Entonces vemos ahí, ¿recuerdan lo que vimos el día de ayer? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los cuatro evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Recordando siempre que Mateo y Juan son los únicos dos apóstoles, ¿no? Marcos y Lucas serían nombrados evangelistas, ¿no? Marcos es un judío que tenía también ascendencia romana. Y Lucas es un griego gentil que se convierte en uno de los viajes del apóstol Pablo, ¿no? Recuerde que
cada evangelio no se escribió en el mismo tiempo. Hay una distancia de tiempo. ¿Por qué? Por el propósito, ¿no? Entonces, ya aclaramos esto ayer, ¿no? Pero aquí para refrescar la memoria. Mateo nos va a presentar a Cristo como ¿qué? Como el rey. Mateo nos presenta a Cristo como el rey. Entonces, todo el libro de Mateo va a girar en este contexto, en este tema central, mostrar a Cristo como rey. ¿Y eso qué involucra? El reino, los llamados al reino, ¿no? Los planes del reino, la administración del reino y cómo Jesús desde Israel va a gobernar el mundo entero. Aquí se estaría cumpliendo las promesas a la casa de Israel encabezados por su Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ahora te das de cuenta porque eh, Mateo va a colocar importancia en el rey, en su gobierno, y por qué Mateo 24 se extiende más que que Marcos y Lucas. Ahora lo estás comprendiendo, ¿no? Entonces, Marcos nos va a presentar a Cristo como que como el siervo admirable o el siervo sufriente, aquel hombre divino, el hombre que se hizo carne, se encarnó, se tabernaculizó, ese mismo Dios encarnado en hombre, viene a servir al hombre. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, 8 para adelante, ¿no? Él se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces, él vino a rescatar lo que se había perdido, primeramente a la casa de Israel, ¿no? Veíamos también que la audiencia de Mateo es judía, la audiencia de Marcos es romana, está escribiendo él a los romanos. Veíamos también que Lucas presenta la humanidad de Cristo, ¿no? La humanidad de Cristo que les costaba entender a los griegos para esa época y más teniendo la cultura o el trasfondo o la perspectiva helenista, ¿no? Sería muy bueno que averigües acerca de eso. Juan es un evangelio escrito universal para todos. Él mismo lo dice en su libro. Esto lo escribí para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida y no se pierda, ¿no? Entonces, Juan va a poner importancia en Cristo y lo va a presentar como Dios, la divinidad de Cristo. Entonces, ayer cimentamos esta verdad. Cada libro, aunque es una conexión, aunque hablan del mismo personaje, van a aportar eh, distintas características de Cristo, de su obra y de su reino, ¿no? Entonces, ahí veíamos eso. Finalizábamos el día de ayer con la estructura que hicimos a Mateo 24 y Mateo 25, sin tener en cuenta, hermanos, que ayer expliqué el trasfondo y también el contexto en el cual se está dando Mateo 24 y Mateo 25, porque recuerde que todo va a girar, en cuanto a un tema que ya Jesús vino hablando desde el capítulo 21. ¿Cómo empieza todo este escenario? Jesús entra a Jerusalén y al día siguiente, desde ahí partimos la historia, al día siguiente Jesús va al templo, se encuentra con los sacerdotes, fariseos, herodianos, ancianos y escribas y empieza a tener conversaciones, preguntas, parábolas, para Jesús enseñarles su verdadero corazón, su perverso corazón y que a raíz de eso habían alejado al pueblo de la verdad de Dios. Esa idea va a culminar en Mateo capítulo 23, cuando él mismo va a decir a los mismos fariseos, todo lo que ustedes han hecho, ¿no? Todo lo que ustedes hicieron a la casa de Israel. Les diría hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados, que ellos solamente se limpian por fuera, pero por dentro están podridos, están sucios, les diría, ¿no? Una conversación muy fuerte la cual tiene Jesús, en la cual él tiene el celo, el mismo celo que el apóstol Juan revela en su libro cuando él entró por otra vez al templo y empezó a agarrar una cuerda y empezó a golpear a los librecambistas, a los que estaban haciendo ahí tranzas y comercio en el templo, diciendo, habéis convertido la casa de mi padre en casa de cuervos, ¿no? Entonces es el mismo celo, con el mismo celo que está
hablando aquí a los fariseos delante de todo el pueblo, ¿no? Les está diciendo en sus caras la verdad espiritual de sus corazones, ¿no? Que aunque tenían la ley, que aunque enseñaban la ley, ellos no cumplían la ley. Y le dice a la gente Jesús, no hagan ni imiten sus obras, ¿no? Entonces, es imposible que los fariseos, saduceos, sacerdotes, etcétera, grupos religiosos principales de Israel, puedan acercar al pueblo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus obras eran malas. Y Jesús hablando de esto dice que de ningún árbol bueno puede dar obras malas, así como ningún árbol malo puede dar obras buenas, ¿no? Entonces, qué obras va a salir del corazón de los fariseos, sacerdotes, etcétera, que tienen el corazón malo? Obras malas. Por eso Jesús le dice, son unos hipócritas, porque dicen una cosa y no la hacen. Instruyen al pueblo y no la hacen. Algo similar diría Pablo en su carta, ¿no? Defendiendo en Romanos, defendiendo a estos que dicen ser judíos, aman la circuncisión, pero ellos no la cumplen, ¿no? Entonces Pablo diría que judío es aquel que lo es en el corazón, ¿no? Entonces algo Jesús va a apuntar aquí que es un judío es aquel que va a dar obras porque su corazón está acercado a su Padre, a su Dios, ¿no? Entonces vamos a seguir, amados hermanos, con la destrucción del templo, ¿no? Entendiendo el contexto. Ahora sí nos vamos a nuestras Biblias. Ahí están nuestras diapositivas para guiarnos. La destrucción del templo, la primera división que hicimos a la estructura de Mateo 24 y Mateo 25. El lamento de Jesús y el abandono a Israel. Cuando Jesús habla o termina de hablar con los fariseos, con los saduceos, con los grupos religiosos, va a ir saliendo, dice, ¿no? Va a ir saliendo porque la conversación se ha puesto muy, pero muy caliente, muy, pero muy impresionante. Yo quiero que imagines ahí el corazón de las personas que están escuchando, tanto el pueblo como también los discípulos, porque recuerda que no solamente están los fariseos y los grupos religiosos, están los discípulos y también está mucho pueblo que estaba siguiendo a Jesús. Entonces, imagínate esa conversación. O sea, tú imagínate, porque para el pueblo, incluso para los discípulos, los fariseos, saduceos y todo el grupo religioso importante de Israel, para el pueblo era algo admirable. El pueblo los admiraban la doctrina de los fariseos, tenían a los fariseos como los más importantes, también a los sacerdotes y a los escribas, ¿no? ¿Quién era un escriba? Tal vez aquí tú preguntarás, ¿qué es un escriba? ¿Solamente es el que escribe? No. Un escriba en la nación de Israel no solamente era el que escribía, sino que él llevaba la contaduría de las ofrendas, de los rituales que se hacía, y recuerda que en el templo muchos llevaban la ofrenda, incluso en las fiestas judías. ¿Quién administraba todo eso? Los sacerdotes, sí, pero también se agruparon los escribas, quienes tenían la contaduría del pueblo. Ahora, ¿por qué Jesús en Mateo 23 le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos? Porque los fariseos habían hecho muchas tranzas incorruptas con los escribas, los que manejaban la contaduría, las ofrendas, lo que tenía el templo, los recursos, la riqueza, y los fariseos que desviaban eso a su propio corazón juntamente con los sacerdotes y todo el grupo religioso. Por eso Jesús ataca escribas, fariseos, hipócritas. Supuestamente ustedes tienen que guiar al pueblo a la verdad de Dios y a Dios, pero no hacen eso, les llevan a su verdad y les están llevando a admirarlos a ustedes. Así había caído la adoración espiritual, volteándose al hombre y dejando a un lado a Dios. El pueblo más admiraba a los fariseos y veían a los fariseos como algo inalcanzable. Un hombre que tiene gran autoridad, que está tan cerca de la voluntad de Dios, y el pueblo, ¿cómo les veía? Este es inalcanzable. Nadie puede ser como ellos. Por eso los fariseos eran muy renombrados, eran de una grande jerarquía, de una grande casta, ¿no? Por eso Pablo en Filipenses que dice, yo era fariseo de fariseos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque los fariseos tenían grande autoridad y eran vistos como grandes personas delante y cercanas a Dios. Pero Jesús arremete y le dice, no, ustedes son hipócritas, son sucios, son serpientes, víboras. Es más, ya está para ustedes la condenación del infierno. ¿Cómo escaparán? Imagínate eso, que el pueblo que ve que tiene por grande estima a los fariseos, que les daban los primeros lugares en las fiestas, Jesús les diga en sus caras, delante del pueblo, víboras.
Imagínate el pueblo. Ponte en ese contexto. Por eso, adentrémonos a la historia. Adentrémonos a esa historia y tengamos la mente judía. ¿Por qué? Porque esto es para un judío, pueblo judío. No es para la iglesia de 2023. Métete a la historia para hacer una correcta interpretación. Muy bien. Entonces, Jesús, después de esa conversación, de mostrar ese celo por las cosas de su padre, por las cosas de espirituales que el padre había dejado a la casa de Israel, que ellos habían desviado, sale, hermanos, y les va a acusar también de la muerte, ¿no? De la muerte de los profetas, la muerte de los siervos que Dios había enviado. Y posteriormente a esto hace un lamento en el capítulo 23, verso 37, ahí con sus Biblias. Ahí también los hermanos que están aquí en el Zoom, si tienen Biblia, me van a ayudar a leer, ¿ya? Alístense. Dice en el verso 37, capítulo 23, recuerda, estamos en la primera parte, el lamento de Jesús y el abandono de Israel, ¿no? El lamento de Jesús y el abandono a Israel. Entonces, leemos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? En esta primera parte vamos a ver el lamento. Jesús habla airado, sí, enojado, está completamente con el celo de su padre, por las cosas de su padre, por lo que ellos habían hecho con el pueblo que el padre había elegido en el Antiguo Testamento, empezando con Abraham, y les dice, mira, y este es el lamento de Jesús. Jerusalén. O sea, se para ya está por salir, ya está saliendo del templo y voltea y le dice, esta vez ya no a un contexto ya personal, fariseos, sacerdotes, etcétera, al pueblo entero, universal al pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise, dice, juntarlos como aquella gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Juicio. Jesús hace un lamento por la casa de Israel. Y este es el dolor que Jesús sintió, porque envió profetas, envió siervos. El último que enviaría era Juan el Bautista, que también lo van a rechazar. Vendría el Hijo y lo están rechazando. O sea, la intención de Dios siempre fue cumplir las promesas a Israel, pero Israel fue por su dureza, por su idolatría, por su corazón no arrepentido, siempre rechazaron a los profetas, siervos, Juan el Bautista, y también rechazarían al mismo Hijo. Y Jesús sentenciaría a la casa de Israel, porque de esta escena, 2 días después, él va a morir crucificado. Conoce esto. Esta es la antesala a la crucifixión de Jesús. ¿Ya? 2 días más, él muere crucificado. Entonces, ya les da el juicio. Los quise juntar, quise darles las bendiciones del Padre, quise instaurar el reino, pero ustedes no quisieron. ¿Cuál era el requisito para instaurar el reino? Arrepentimiento. Porque Jesús, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya está, pero ¿están preparados ustedes? No están arrepentidos, no aman al Señor. ¿Se dan de cuenta? Entonces, Jesús hace la declaración final y él dice continuamente, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay palabras claves en todo el Evangelio de Mateo y solamente 2 te voy a enseñar el día de hoy. Casa y monte, entendiendo que el tema principal de Mateo es el reino. Entonces, casa en el libro de Mateo, ¿qué significa? Israel. Monte en el Evangelio de Mateo y en la Biblia entera, ¿qué significa? Reino. Grábate eso, anótate, ¿ya? Casa, nación de Israel. Monte, reino. Muy bien. Ahora, cuando él dice, he aquí, vuestra casa será dejada, ¿qué está diciendo? Yo hace un abandono el hijo a la casa de Israel, porque 2 días después él moriría y después se paría a tratar con los gentiles. Entonces, tras el rechazo de Israel, Cristo haría un rechazo también a la casa de Israel para poner su mirada en el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia y trabajar con la iglesia, que es un grupo espiritual, no como Israel, que es un grupo, un pueblo material terrenal, ¿no? Entonces, ¿qué es casa? Nación de Israel.
Por eso Jesús, cuando la mujer sirofenicia se le acerca, ¿se acuerdan de la escena? Dice, "Oh, hijo de David, tengo una hija que está enferma, endemoniada, sánale". ¿Y qué le dice Jesús? Fui enviado a la casa de Israel. ¿Qué está diciendo? A la nación de Israel. ¿No es cierto? Por eso entiende estos temas o estas palabras que son clave en todo el libro de Mateo. Ejemplo, cuando Jesús habla acerca de, de aquella casa, hablando de un hombre que fue barrida, limpiada, ordenada, y dice que el demonio se va y viene con 7 más, y cuando ve la casa ordenada, vacía, y la entra y la desordena, y dice Jesús que el estado, el postrer estado de este hombre será peor, porque vino con 7 demonios. ¿Cómo interpretamos eso? Demoniología, ¿no? Ya ve, un demonio de maldad que sale del corazón del hombre va y dice, cuando por la palabra escucha se va, pero 7 demonios más se encuentra y viene y refuerza y vuelven a entrar. ¿Hemos sentido esa palabra de Jesús? Como que Jesús está hablando de demonios. No. Recuerde que casa, ¿qué es? Israel. Jesús está utilizando una parábola, una ilustración para mostrar que la condición espiritual de Israel no está diciendo que en un hombre, imagínense, hay un espíritu, luego por la palabra sale, luego vuelve. No está enseñando eso Jesús. Está enseñando en el contexto judío, en el tiempo en el que está, y está enseñando la condición espiritual de Israel. Israel, ¿quién era el hombre que limpiaba y barría la casa? Jesús. Jesús cuando vino a la casa de Israel, a la nación de Israel en su primera venida, estaba limpiando la condición espiritual de todo Israel. Detrás de él estaba viniendo ¿quién? Juan el Bautista. Los dos estaban limpiando con qué? Con su palabra, con su evangelio, con su doctrina, con su enseñanza. Jesús, ¿qué estaba haciendo a la casa de Israel, a la nación de Israel? Limpiándole de sus pecados. ¿Te das de cuenta? Pero Jesús diría en la parábola, cuando vienen demonios, 7 más, y la encuentran, y aún así la toman, el estado de esa casa, de ese hombre, es peor. Eso es lo que va a pasar, porque Jesús aquí está diciendo eso en Mateo 24, 23, 39. Yo que vine a limpiar su casa, a limpiar la nación de sus pecados, de sus contaminaciones, como ustedes no quieren, yo me voy. Ahora, como yo dejo la casa, como la imagen de la parábola del hombre que vino los 7 demonios, su estado de ustedes espiritual de pecado, peor va a ser. Entonces, Jesús está hablando de la condición espiritual de Israel. Claro, porque después que Jesús se va, ¿qué empieza en la nación de Israel? La persecución a la iglesia primitiva. ¿Te das de cuenta? El estado de Israel espiritual fue peor que cuando Cristo estuvo en su primera venida. Cuando entendemos todo el libro de Mateo y palabras claves, descifrar o interpretar las parábolas, hermanos, va a ser más sencillo, porque tenemos el panorama entero de Mateo y tenemos el panorama completo de toda la Biblia, ¿no? ¿Te das de cuenta? Entonces, no hablaba de demonios, no hablaba de que el espíritu de envidia está entre el espíritu de celos, de chismes, de música, no. Está hablando de la condición espiritual de Israel, que aquí Jesús diría, hoy abandono esta casa. Hoy abandono esta casa. Y dice, pero, mira, escucha, porque os digo que desde ahora, mira, ahora, desde ese momento que está hablando, no me veréis, y eso es verdad, no le volvieron a ver solamente quienes le vieron en su resurrección, los discípulos, ¿sí o no? Después de que él muere, a nadie más se le aparece, con excepción de los discípulos que estuvo casi 40 días hablando con ellos, ¿sí o no? No le volvieron a ver todo el pueblo de Israel, incluyendo los líderes religiosos de la casa de Israel. Se cumple lo que Jesús está diciendo acá. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Porque Jesús está apuntando a su segunda venida. Desde aquí ya Jesús va a dar semillas de lo que se viene en Mateo 24. ¿De qué habló? En el Mateo 23, 21 y 22. Juicio, castigo a los siervos malos. Mira, esa idea extraemos de ahí. En Mateo, la parte final de 23, Jesús ¿de qué va a hablar? Pero volveré, pero me volverán a ver. Cuando venga, cuando digan, segunda venida. Mira cómo estamos rescatando semillitas que van a dar cabida y van a tener un fruto en Mateo 24 y Mateo 25. Él dice, porque os digo
que desde ahora no me veréis, sí, pero cuando vuelva, ustedes qué dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, vamos un momento a, aquí a nuestra diapositiva, para encontrar lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, veíamos la primera parte, la destrucción del templo, la destrucción del templo. Mira, la primera parte vimos el lamento de Jesús y el abandono de Israel. La segunda parte, inciso B, el Hijo volverá y entonces el pueblo le conocerá. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque dice, yo volveré, pero en esa segunda venida, dice Jesús, ya no me van a rechazar, ya no van a decir, ¿quién es este? No es el Cristo, él es el hijo de David, las cosas que haces es por Belcebú. Había un rechazo completo del pueblo, ¿sí o no, a Cristo, a su Mesías? Sí, pero en su segunda venida va a ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice, ahí sí van a decir, bendito. Dichoso el que está viendo esta venida del Mesías, de nuestro Cristo, dirían. ¿Cuándo se cumple esto? En la segunda venida. Desde aquí ya va a empezar a hablar de su segunda venida. Va a empezar a hablar de su segunda venida, ¿no? Entonces, para complementar esto, ya vamos a entrar a profundidad más adelante en Mateo 24, exactamente del 29 para arriba, donde vamos a aclarar esto. Y tú vas a entender por qué él dijo, bendito. ¿Por qué dirán bendito? Porque como sabemos, en el tiempo de la tribulación, Israel será perseguida en la batalla del Armagedón y ahí, para finalizar los 7 años de tribulación y gran tribulación, Cristo vuelve para libertar a su pueblo. Ahí el pueblo ve a Cristo y ¿qué le dice? Bendito. Ahora, entiende una cosa, mira, entiende una cosa. Jesús hace notar una cosa, que cuando Él vuelva, le van a reconocer. Bendito. Aquel que rechazamos, bendito que volvió para rescatar a su pueblo. ¿Dónde está eso? Está en Zacarías. Zacarías capítulo, vamos ahí, Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Ahí, 12, perdón. 12, verso 10. El profeta va a hablar acerca de una futura liberación completa y plena de la casa de Israel y va a tomar el segundo pacto de Jeremías y mira lo que dice, 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escucha esta parte. Y mirarán a quien traspasaron y lloraron como se llora por un unigénito, afligiéndose por el cómo quien se aflige por el primogénito. Entonces el profeta nos da una luz de lo que Jesús habla en Mateo 24. Por eso recuerda, todo lo que Jesús va a hablar en Mateo 24 y 25 ya está escrito en el Antiguo Testamento. Muchas veces pensamos que Jesús en el Sermón del Monte profético del Monte de los Olivos, cosas nuevas va a decir, algo profético. No, Jesús va a citar escrituras del Antiguo Testamento y nos da una clave cuando él dice, el que lea, entienda lo que escribió el profeta Daniel, porque todo lo que Jesús va a hablar acerca de su segunda venida ya estaba registrada en la futura restauración de Israel y el gobierno mesiánico. Ahora, el texto dice en Zacarías, hablando de la futura restauración de la casa de Israel, que va a haber un lamento de la nación, de las mujeres van a llorar y se les va a derramar espíritu de gracia y de humillación y van a decir, llorando de gran manera, ¿no? Y se afligirán por aquel que traspasaron, ¿no? Entonces ahí vemos que en Mateo 20, 24, 23, perdón, ya Jesús nos da indicios de lo que se viene en su segunda venida, ¿no? Bendito aquel que viene, la nación de Israel perseguida por el anticristo, por sus ejércitos, va a mirar al cielo y va a citar el Salmo 121, cuando dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, de Jehová, que es mi fortaleza, ¿no? Entonces,
los judíos van a clamar por su Mesías cuando se van a sentir completamente atacados por los ejércitos del anticristo en base al Armagedón. Ahí la segunda venida y el pueblo dice bendito, porque Jesús viene en rescate del pueblo de Israel. Pero cositas como esas vamos a detallar más adelante, ¿no? Volvemos a nuestro texto de Mateo 24. Vimos ahora la segunda venida del Mesías, antesala, y vamos a ver ahora la destrucción del templo. La destrucción del templo. 24, 1. Cuando Jesús salió del templo, ahí date de cuenta. ¿Cómo empezaba la historia en Mateo 21? Al día siguiente, Jesús ingresa al templo, va de camino al templo. Entonces, desde Mateo 21, 22, 23, 24, ahí Jesús recién, ¿qué dice? Sale del templo. ¿Te das de cuenta? Estos tres capítulos, 21, 22 y 23, ¿dónde se está llevando? En el templo, ¿no? Por eso no se desconecta de la historia. Ahora, cuando Jesús sale del templo, se está yendo, recuerda que ya ha dicho Jerusalén, Jerusalén, etcétera. Entonces, dice ahí, cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿qué dice? Se acercaron, se acercaron. ¿Quiénes? Los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Porque yo creo que pongas atención al corazón también de los discípulos. ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque recuerda que vienen de escuchar a Jesús enojado, de dar juicio a los fariseos. O sea, nadie se atrevía ni siquiera a poder decirles una palabra en contra de los fariseos, porque ellos eran un grupo completamente religioso. Ellos eran vistos como autoridad, como personas inalcanzables que estaban cerca de la presencia y la voluntad de Dios. Es más, ellos les enseñaban al pueblo la voluntad de Dios. Pero Jesús con su autoridad les dice su verdad en sus caras. Eso impactó el corazón de los discípulos y vio también el corazón de Jesús. Esto también lo va a decir Pedro más adelante en su carta, cuando él va a mostrar ese celo, viendo a Jesús tener el celo por las cosas de Dios. Por eso, Pedro, ¿qué diría más adelante en Hechos? ¿Qué diría él? No, aunque seamos presos nosotros, aunque muramos, lo más importante es el servicio a Dios. Los ancianos se le acercan a Juan y Pedro y le dicen, dejen de predicar por Jesús, dejen, si no serán encarcelados. ¿Qué dice Pedro? No podemos dejar de oír ni decir lo que hemos visto y oído al Señor Jesús que vosotros crucificasteis. Mira eso. Pedro va a tener la misma reacción que Jesús. ¿Sabes por qué? Porque aprendieron del maestro, aprendieron de su maestro. Y esto es una antesala porque Jesús les va a hablar acerca de su futura persecución, pero ellos ya están teniendo esa mentalidad del celo de las cosas de Dios, de la primacía del mensaje y la verdad de las escrituras que Dios va a plasmar para este entonces a la casa de Israel. Entonces, esa mentalidad de los discípulos le llevan a decir, el maestro está enojado. Al salir, le dice Jesús, mira las edificaciones. Les estaba mostrando los cimientos, los fortines en los cuales estaba edificado el templo. Y cuando tú lees la historia, según Flavio Josefo, dice que era majestuoso el segundo templo, más allá de las construcciones, era por la cimentación. O sea, alguien que la veía decía, esto va a ser eterno, esto nunca se puede destruir, como las murallas de Jericó. Pero, ¿por qué ellos muestran el templo a Jesús? Porque recuerda que para los judíos lo más importante era su vida religiosa. Lo que identificaba al pueblo hebreo de las demás naciones era su concepto religioso al monoteísmo, a un solo Dios, al Dios de Israel. Eso es lo que diferenciaba de las demás naciones. Y esta diferencia religiosa de Israel se plasmaba en el ímpetu gloriosa de su templo. Su templo era lo más importante para la casa de Israel. Jesús va a atacar a los dos principales fundamentos de la religiosidad de la casa de Israel, sus líderes sacerdotes y su templo. Qué interesante. Sus líderes son víboras, hipócritas. Dios los va a castigar.
Y los discípulos se acercan, Jesús, nuestro templo, increíble, glorioso, es el templo de nuestro Dios. Pero ¿qué había dicho Jesús más adelante? Esta casa está desierta. Os dejo desierta, os dejo sola. Dios ha quitado su gloria, su presencia ahí del templo, como lo hizo en Ezequiel capítulo 10. ¿Se acuerdan de esa escena? Los que no saben, a ver, ¿recuerdan eso? ¿Qué pasó en Ezequiel 10? ¿Recuerdan? Dios quitó su presencia del templo. Dice Ezequiel que vio la visión que los cuatro seres vivientes, los cuatro querubines, se llevaron la presencia de Dios, que ahí Dios moró y se fue. ¿Por qué se fue la presencia de Dios en Ezequiel capítulo 10? Porque en el capítulo 8 y 9 recuerdan que Israel ha caído en idolatría. Israel ha caído en idolatría. A ver, ¿quiénes recuerdan esta historia? Porque pensamos que Babilonia destruyó a la nación de Israel, claro, pero dime tú, ¿la nación de Israel estaba vigente aún? ¿O cuando invade Nabucodonosor los destruye por completo en el mismo día? ¿Destruye todo por completo? ¿Sí o no? A ver, los del Zoom. Ahí déjenme también en Facebook su respuesta. El día que Babilonia invade el reino de Judá, ¿los destruye por completo? ¿Sí o no? Incluyendo el templo. No, hermano. Exacto. No. Porque recuerden que para esa época todavía Nabucodonosor no es rey de Babilonia, ¿no? El rey va a ser su padre. Entonces, ¿cuál es la ordenanza que hace Nabucodonosor? Conquista el reino del sur, Judá, y deja vivo a Jeremías, a gran parte del pueblo, solo algunos se los lleva cautivos, entre ellos los tres amigos de Daniel, incluido Daniel. ¿Y qué hace? Permite que la nación de Israel siga vigente con su templo. ¿Sabías eso o no? ¿Y qué rey está reinando ahí? A ver, el nombre de ese rey, ¿quién se acuerda? Porque Nabucodonosor le dice, bueno, tú rey vas a gobernar a un Israel, no hay problema, pero tributo. Y los tributos eran altos. Israel tenía que pagar impuestos al reino de Babilonia por su persistencia, por su reino, por su templo, por su vida. ¿Te das de cuenta? Ya estaban sometidos al gobierno babilonio. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era el nombre de ese rey? Nabucodonosor, ¿no? No, el rey de Israel, el cual queda vivo. Sedequías. Sedequías. A ver, hermanos, no están leyendo. No se pierdan panorama del Antiguo Testamento. Ahí estamos entrando. Por eso es muy bueno leer la Biblia. ¿Por qué relato esto? Porque en Ezequiel capítulo 10, la presencia de gloria y gloria de Dios abandona el templo. No es la primera vez, pero aquí en Mateo, ya Jesús está profetizando que ya Dios ha dejado a la casa de Israel. ¿Pero por qué? Por su dureza y su comportamiento espiritual desviado a la idolatría. Lo mismo que pasó con el pueblo en Ezequiel capítulo 8, capítulo 9 y concluye en el capítulo 10, Dios abandonando el templo, que era la vida religiosa de la casa de Israel. ¿Recuerdan las visiones? Porque Sedequías, hermanos, una vez que Nabucodonosor conquista el reino del sur a Judá, le dice a Ezequías, Ezequías, tú seguirás reinando, pero por encima de ti estará el imperio babilonio y tú pagarás impuesto. ¿Cuánto tiempo gobernó Israel bajo el gobierno y autoridad y dominio de Babilonia? 9 años. Todavía sigue existió Israel, perdón, el reino de Judá por 9 años. Y en estos 9 años, ¿qué hace Ezequías? Tanto era el temor a los babilonios que hace una alianza con los egipcios, con sus dioses, empiezan a adorar a Baal, a Aserá, y el pueblo ha caído completamente en idolatría, corrupción, pecado. Ezequiel está cautivo en Babilonia y Dios le muestra una visión de lo que está pasando en el templo y le dice, hijo de hombre, ven y te mostraré las corrupciones, rasca la pared, mira los sacerdotes ofrendando a los falsos dioses. Avanza más allá, las mujeres orando a Baal, ¿no es cierto? Avanza más adelante y así continuamente va viendo de pecado de Israel. Por eso en Ezequiel 10, ¿cómo concluye Dios? Los querubines vienen y la presencia de Dios se va del templo de Israel.
Por eso se va. Por eso Jesús que dice, hoy esta casa ha quedado desierta, vacía, porque yo me voy. Dejo Israel. ¿Por qué? Por sus pecados, por su idolatría, por su hipocresía, por su corazón inclinado al mal. ¿Y cómo concluyó todo esto? Rechazando al Mesías. Por eso Jesús dice, me voy, porque el último rechazo, el último muestra de pecado grande del corazón de Israel, ¿cuál fue? Crucifícalo, crucifícalo y crucifícalo. Ahí están rechazando el reino. Y Jesús que dice, muy bien, como lo dijo en la parábola de los labradores malos, el reino será quitado a vosotros y será dado a otro que produzca los frutos de ellos. ¿Han entendido? Qué bueno. Entonces avancemos un poco más. Entonces, viendo la destrucción del templo, los discípulos se impactan por eso. Para ellos no entendían eso, porque el templo era lo más grande e impactante que tenía Israel, que Dios había proveído el templo también, según sus instrucciones. Era tal vez no coincidía con lo que ellos habían aprendido y las promesas que ellos tenían. Eso impactó el corazón de los hombres. Dios les dice, mira, Israel, perdón, discípulos, esto que les impacta, que les parece asombroso, glorioso, no va a quedar piedra sobre piedra, todo será destruido. Aquí hay un principio que quiero aclarar. Hay un principio. Cuando un pueblo, y trayendo la aplicación para nosotros, una iglesia, un creyente, deja de lado a Dios para poner su mirada en las cosas espirituales, en las cosas materiales terrenales, Dios abandona ese hogar. No estoy diciendo que pierde la salvación, sino que ya su vida espiritual merma, enflaquece espiritualmente, decae espiritualmente. Jesús ataca lo material y ¿qué dice? Este material que para ustedes es sorprendoso, glorioso para ustedes, va a caer. ¿Qué está enseñando Jesús ahí? Todo lo material, lo que parece glorioso para nosotros, siempre perece. Lo que permanece es las bendiciones de Dios. Y Jesús, ¿qué dijo versos más antes? Esta casa os es dejada desierta. Y yo pregunto, ¿de qué sirve tener el templo, los sacrificios, los rituales, la línea de levita, los sacerdotes de la casa de Israel? ¿De qué sirven las fiestas? ¿De qué va a servir si Dios ya ha abandonado el templo? ¿Acaso no era todas esas cosas, fiestas, ofrendas, rituales Dios, para gloria de Dios? No era para eso, pero si Dios ya está abandonado, no tiene sentido de nada. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Ya no hay vida. Se ha perdido todas las promesas del Padre en esta parte para ustedes. Han rechazado al Mesías y me están rechazando a mí. Esta casa será dejada desierta, pero volveré y habrá una futura restauración de Israel, ¿no? Entonces, con ese corazón los discípulos preguntan y Jesús dice ahí, va a empezar a dar las respuestas, ¿no? A dar las respuestas. Entonces, vamos a entrar al verso 3. Y estando en él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿No? Entonces vemos ahí todo eso y vamos a entrar aquí a nuestro material, porque quiero que entendamos esto bajo esta perspectiva, ¿ya? Veíamos esta primera parte, corazones perturbados, y le preguntan al maestro, y entramos a esta parte acerca de las señales del fin. Ahora, Jesús recaba esta pregunta, ¿no? Recuerda que todo Mateo 24 y 25 va a girar en torno a esta pregunta. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Dos preguntas que la dividíamos el día de ayer, perdón,
en tres secciones para que entendamos mejor. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señales habla de tu venida? Porque él ya dijo, volveré, volveré, y ustedes dirán, bendito, ya estaba dando semillas de su segunda venida. Entonces, ¿cuándo volverás? ¿Y qué dice Jesús? Perdón, los discípulos. ¿Y cuándo será, o qué señales habrá de el fin del siglo? El fin del siglo es el fin del reinado humano. Cuando tú, Jesús, instaurarás el reino mesiánico prometido a nuestros padres y que los profetas nos enseñaron a lo largo del Antiguo Testamento. Esas son las tres preguntas que los discípulos hacen y Jesús, en base de eso, todo el sermón del monte va a hablar acerca de eso. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, que era monte, reino, gobierno, ¿no? Eso puedes ver en Daniel capítulo 2 e Isaías capítulo 2, cuando él habla, será un monte el reino de Dios y de ese monte gobernará todas las naciones. Cabeza de naciones será encabezado por Jehová, dice Isaías, ¿no? Entonces, el monte siempre nos habla de un reino, del reino, en este caso, del reino de Dios. Jesús se siente en el monte de los olivos porque va a hablar del reino, va a hablar de la segunda venida, va a hablar de la instauración del reino y lo que eso va a implicar, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a partir. Ahora, desde aquí quiero que estén atentos, porque no voy a entrar a esto, o no podemos entrar a esto, sin entender la profecía más importante de la escatología, las 70 semanas. Así que acompáñenme a entender algo resumido que vamos a hacer acá. ¿Entiendes esto, amado hermano? Vas a entender lo que hoy vamos a reflejar, ¿ya? Yo sé que algunos conocen la profecía, pero aquí vamos a resumir un poco. Miren la pantalla, los que están ahí en el Facebook, y los que no, atiendan nada más. Dice la Biblia, eh, el que tiene oído, oiga, ¿ya? Así que oigan, escuchen. Las 70 demás del pueblo de Israel. Vamos a partir de acá. Vamos a acercar un poco porque creo que se nota. Ahí, un poco más. Ahí. Quiero que miren acá. Las 70 semanas de Daniel, como saben, son en años. Y en años suman 490 años, ¿no? 69 semanas o 483 años ya se han cumplido, ¿ya? ¿Desde dónde parte? Desde el decreto de Ciro, porque dice el texto, desde la salida de la orden, ¿no es cierto? Pasa 7 semanas, luego 62 semanas hasta el Mesías. ¿Cuándo se ha cumplido todo esto? Repito, inicia la semana, el inicio de la semana con el decreto de Ciro y acaba las 69 semanas con la entrada de Jesús en Jerusalén. Ahí se estaría cumpliendo las 69 semanas cumplidas o los 483 años. Ahí se abre un paréntesis conocido como el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia que estamos nosotros viviendo, ¿ya? Este tiempo, ¿cómo empezó? Con la entrada de Dios, de Cristo, perdón, en Jerusalén. ¿Cuándo acaba? Con el arrebatamiento de la iglesia. A veces entendemos que Jesús murió dentro de la semana 62 aquí, pero no. Él muere después de la semana 62, según la profecía de Daniel capítulo 9. ¿Ya? Ahora, entendamos que la semana 69 se cumple cuando Jesús entra con la entrada triunfal a Jerusalén. Ahí se está cumpliendo las 69 semanas. En este periodo, Jesús predica, muere, resucita, viene el Espíritu Santo, empieza la iglesia en Pentecostés hasta el día de hoy. Todo este tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo de la iglesia o tiempo de la gracia. ¿Cuánto tiempo dura esto? Es indeterminado. No lo sabemos. No lo sabemos cuándo va a pasar. ¿Ya? Después de eso, ¿qué pasa? El tiempo, el cronómetro de las 70 semanas vuelve en marcha. ¿Cómo empieza? Con el arrebatamiento de la iglesia, con el cual también finaliza este paréntesis. ¿Y cómo acaba? Con la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo dura esto?
una semana, la última semana que falta cumplir de las 69, porque recordemos que es 70. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esto en años? 7 años, que creo que todos conocemos, que son conocidos como los 7 años de gran tribulación. ¿Ya? Ponga atención a lo que voy a decir acá. Esta semana o estos 7 años, todo este sector va a hablar de su segunda venida, la tribulación, etcétera. ¿Ya? Ahora, las señales por las que los discípulos preguntan, ¿qué es? ¿Qué señal habrá de tu venida acá, de la segunda venida, de tu reino, del juicio, etcétera? Ellos no preguntan qué señal habrá del arrebatamiento, no lo saben porque ellos no entendían en ese momento la iglesia, era un misterio que a Pablo se le va a revelar. Por lo tanto, tomar Mateo 24, verso 3 al 8, no es para decir señales del arrebatamiento. Escucha una cosa, no hay señales para el arrebatamiento, no las hay. Las señales para dónde son? Para la segunda venida. Esto es lo que Jesús va a responder. Y todo, escuche por favor, todo lo que Mateo 24, 3, Mateo 25, hasta el versículo 45, todo se cumple en este periodo. En este periodo. ¿Ya? Ahorita vamos a entrar a detallar cada uno, pero grábate esto. Todo Mateo 24, incluido principio de dolores. Y los dolores en sí, en este periodo se cumplen, porque Jesús va a hablar de su segunda venida, no de la iglesia, no del arrebatamiento, no de las señales del arrebatamiento, porque en la mente de Jesús y en la mente de los judíos y de los discípulos no está la iglesia. Está hablando para los judíos, la restauración del reino a los judíos, la promesa del reino mesiánico a los judíos. ¿Te das de cuenta? Por eso Mateo 24 y 25 es para la casa de Israel. Muy bien. Ahora sí, espero que hayas entendido. Si has entendido esta parte, ahí déjamelo en los comentarios, comenta si hasta aquí hay algo que quieres que repitamos. No te pierdas, amado hermano, porque después de esto se viene un estudio también de 3 o 4 días, no lo sé todavía, de las 70 semanas. Ahí nos vamos a explayar un poco más y vamos a tocar puntos importantes de las 70 semanas, los 7 años, el decreto, la construcción del templo, el cautiverio, etcétera. Todo eso vamos a tomar en ese estudio detallado de las 70 semanas. Pero aquí ya te estoy dando el resumen. Este es el resumen completo de las 70 semanas. 69 cumplidas, una falta por cumplir, 7 años en un futuro, ¿no? ¿Cómo empieza? Con el arrebatamiento y cómo concluye? Con la segunda venida. Para Israel, en un contexto de Israel, para instaurar el reino en dónde? ¿En Argentina, en Chile, en Francia? No, en Jerusalén. No a la iglesia, porque la iglesia no tiene promesas materiales, físicas. Quien tiene promesa del reino es la casa de Israel. Ellos tienen una promesa de ser cabeza de naciones. Por eso Jesús dice a Zacarías que pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque el monte representa reino. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, espero que hayan entendido esta parte. Nos vamos al gráfico. Nos vamos al gráfico. Vamos al gráfico y quiero que acá podamos compartir lo siguiente, ¿ya? El gráfico más detallado. El gráfico más detallado. Ahí. A ver, los hermanos en Zoom, mientras voy preparando. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido esa parte? Hermano, solamente eh, ah, está muy bien la enseñanza, ¿verdad? Bien, está bien, pero San Mateo 24 parece de que, aunque es para Israel, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo ahí, pero hay ciertos versículos que también se aplican a la iglesia, ¿va? Con respecto al arrebatamiento, como por ejemplo, hablando de la parábola de las 10 virgen al final del versículo 13, que viene siendo como Ok. el resumen, dice
25:13, ¿verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se puede aplicar para la iglesia también, porque igual el arrebatamiento no hay una hora establecida, un día ni nada, y para la iglesia o sea, tenemos que Amén. estar Sí, velando. entiendo, hermano. Aplicativamente, hermano, escuchen lo que voy a decir. Ahí los del Facebook también. Aplicativamente, toda la Biblia aplica, hermano. Porque ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para ir, instruir, etcétera. La Biblia toda se puede aplicar, claro. Pero, amado hermano, no se puede aplicar si hacemos una mala interpretación. Cuando tenemos una buena interpretación, hacemos una buena aplicación, pero cuando hacemos una mala interpretación, podemos caer en malas aplicaciones. Eso pasa con la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí o no? ¿Qué hicimos de las 10 vírgenes? Las 5 prudentes son creyentes fieles, que no caen, las insensatas son los que están en el mundo, no tienen aceite, no tienen el Espíritu Santo. Hemos hecho una mala aplicación, ¿por qué? Porque hemos hecho una mala interpretación. Y aquí te estamos enseñando la interpretación correcta de Mateo 24 y Mateo 25. ¿Aplicación hay? Claro, toda la Biblia se puede aplicar a la iglesia. Escuche, pero en interpretación no todo es para la iglesia. Repito eso. La Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia habla de nosotros. Porque la Biblia habla de 3 grupos. Habla a los judíos, habla a los gentiles y habla a la casa de Israel. ¿No? Habla a los judíos, habla a los gentiles y habla a la iglesia, perdón, ¿no? A los judíos, gentiles e iglesia. 1 Corintios capítulo 10 nos dice que Pablo separa los grupos, iglesia, judíos, gentiles. Y aquí estamos entrándonos al campo judío, contexto judío. Al final, amado hermano, vamos a ir a aplicaciones. Claro, siempre hay aplicaciones, pero aquí estamos en interpretación. Decir que Mateo cuando dice una será tomada, otra será dejada, así será el arrebatamiento, es una mala interpretación, por ejemplo. También es una mala aplicación. ¿Cómo podemos aplicar? Como lo dijo nuestro hermano, ¿no? ¿Cuál es el final, el propósito de las parábolas? Velad y orad porque no sabéis a qué hora de venir. ¿Eso se puede aplicar? Exacto. En el arrebatamiento o previo a eso, también la iglesia tiene que velar. Pero decir que eso es para la iglesia, ahí hay un error. Aplicación, claro. ¿Han entendido esa parte? Interpretación, aplicación son cosas distintas y todo va a partir de dónde? De nuestra interpretación. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, ya vamos a llegar a esos pasajes, no se preocupen. Todos esos pasajes de la reunión de los ángeles, de los cabritos, de las parábolas, ya vamos a llegar, de los escogidos, todo eso vamos a llegar, pero estamos yendo con calma, ¿ya? Hasta aquí, cesaremos este punto. Mira, aquí detallo más claramente todo esto, ¿ya? Más claramente. Miren, recuerden lo que vimos en el gráfico anterior, ¿no? La última semana o las 70 semanas de Daniel, que faltaban los 7 años por cumplir, ¿no es cierto? Ahora, miren acá, en estos 7 años lo hemos fraccionado en 5 etapas que lo vamos a ver en Mateo 24 y Mateo 25. Atentos, por favor. ¿Qué les dije? Todo Mateo 24 hasta el 25 va a hablar del periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Y mira cómo vamos a desglosar esto, porque Mateo nos va a dar luz a eso. En la primera parte, Jesús va a hablar de las señales antes del fin. ¿Cuál fin? El fin del siglo. ¿Y cómo acaba? Con la segunda venida, ¿no? Entonces, recapitulando un poco lo que vimos. Comienza aquí, vea la flechita, con el arrebatamiento y acaba con la segunda venida. Ese es el fin de los siglos, ¿no? El reino milenial de Cristo, dejando por debajo al reino humano. ¿Qué pasa para eso? En la primera etapa, las señales antes de ese fin. Mateo 24, 4 al 8. Después, tiempo de la tribulación. Mateo 24, verso 9 al 14. Ya está incrementando. Recuerde que el periodo de la tribulación y gran tribulación
es un sufrimiento que va en progreso, de menos a más. Cuando lleguemos casi a la segunda mitad de los 3 años y medio, la tribulación, castigo, juicio se va a incrementar, va a subir, va a ascender, porque este tiempo de juicio es progresivo, progresivo. ¿Cómo empieza? Con las señales. ¿Cómo continúa? El tiempo de la tribulación. Después, ¿qué continúa? Se intensifica la tribulación. ¿Qué pasa después? Engaño en la tribulación, en la gran tribulación. ¿Cómo culmina? La segunda venida del Hijo del Hombre. ¿En qué tiempo está pasando todo esto? 7 años de tribulación, ¿no? Que cumple la profecía de las 70 semanas. Conclusión. Por interpretación bíblica, Mateo 24, desde el verso 3 hasta Mateo 25, el último verso que es el 46, todo se cumple aquí. Los principios de dolores y los dolores mismos acá se van a cumplir. Sacar Mateo 24, algún texto para nuestra época y aplicarlo de manera directa es un error. Con este conocimiento vamos a ir por partes, ¿ya? Atiende, ahí sácale una foto ahí a la imagen. Y los que están en el Zoom, no se preocupen, les voy a obsequiar estas diapositivas y el material también, lo que se va a poder, ya no se preocupen, ¿ya? Si tú que estás en el Facebook quieres pertenecer a nuestro grupo de estudio bíblico, ahí escríbenos para poder sumarte. Ya muchos se han sumado, ¿no? Aquí algunos ya son nuevos y también están con nosotros, ¿ya? Vamos hasta ahí a aprender, porque hasta aquí tú puedes tener preguntas, ¿no? Pero hermano, ¿qué pasa con este texto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con esto? Pero por eso vamos a detallar. Pero ¿cómo lo dividimos? Primero, ¿cómo empieza? Señales antes del fin. Leamos el texto. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál fin? ¿Qué fin habían preguntado? El fin del siglo, la segunda venida. Por lo tanto, estos son señales de qué? De la segunda venida, no del arrebatamiento. Tomar Mateo para decir, hermano, mira, estamos viendo guerras, Rusia con Ucrania, estamos viendo ahí los pleitos entre China con Rusia, ya está cerca el arrebatamiento. Mala aplicación. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación. Porque cuando tú dices a la gente, a los hermanos, hermanos, miren los tiempos, estamos en los tiempos últimos, peligrosos, la gente que empieza a pensar, los hermanos, ¿cuándo vendrá? Empiezan a pensar en una fecha y una hora. Y esto ha sido cabida para que muchos teólogos, maestros sanos, busquen fecha, día y hora, porque han visto que rumores, guerras, ¿no? Un nuevo anticristo en Israel que se ha levantado, que lo están promoviendo y lo están levantando como el Mesías, y uno ¿qué piensa? No, mire, se está cumpliendo Mateo 24, falsos cristos, y rápidamente ¿a qué aplicamos? Se está muy cerca del arrebatamiento. No hay duda de que el arrebatamiento está cerca, no hay duda de eso. Pero aplicar esto a esta época es un error, porque este principio de dolores se van a cumplir en los dolores mismos, en los dolores mismos se van a cumplir, ¿no? Principio de dolores y dolores son la tribulación y la gran tribulación. ¿Cómo sabemos esto? Porque los sellos, ahí cuiden sus audífonos, por favor, sus audios. Hermano, le bendiga. Un texto. Un momento, por favor. Déjenme terminar la idea y ahorita vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Ya me han hecho perder la relación. Entonces, ¿esto cómo sabemos? Por Apocalipsis capítulo 6, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, cuando los sellos se van abriendo, también son parte que se cumplen en los 7 años de tribulación. Muchas veces hemos pensado que se está incendiando tal lugar, se está tocando tal trompeta, estamos viendo falsos cristos, se está levantando ya el primer caballo, que es la falsa paz, y aplicamos rápidamente, ¿no? No, siempre mantengamos un orden escatológico. Si vamos a hablar de escatología, hay que mantener un orden. ¿Cuál orden? El que nos da la profecía de Daniel, las 70 semanas. Ese es el orden que Dios ha trazado para el tiempo de la escatología y tiempos finales,
Muy bien. Entonces, como ya hemos entendido que falta una semana por cumplir, que son los 7 años, entonces ahí están empezando ¿qué? Las señales, los dolores, la persecución, las guerras, rumores. Pero hermano, entonces lo que estamos viendo aquí, guerras, rumores, pestes, hambres, ¿qué es? Es algo que siempre el mundo ha tenido. Guerras han habido, pestes han habido, incluso peores, siempre han habido. Ahora, si colocamos nuestra interpretación en viendo los acontecimientos y esperando, muy pronto será, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entero estaba en conflicto, ahí pudo haber sido una buena oportunidad para que Cristo vuelva. Había mucha crisis, hambre, guerras, había enfermedades, había matanzas. Y es más, el pueblo judío estaba siendo perseguido por los alemanes. Si nos colocamos nuestra mente tan frágil en aplicar rápidamente y decir, viene el Señor, ya estamos cerca, hermanos, eso hacemos una confusión, no tenemos un orden escatológico. Tenemos que entender que en este periodo la iglesia está predicando el evangelio. Nuestro trabajo, hermanos, es predicar el evangelio, anunciar eh, la vida de Cristo, el evangelio, para que el mundo entero no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el trabajo de la iglesia. La parte escatológica hay que entenderla según el orden. Ahora, cuando dice las señales del 3 hasta el 8, Jesús diría, todo esto son principios de dolores porque ya se vienen los dolores. Hermanos, los principios de dolores no puede ser que el mundo sigue en principios de dolores, sigue en principios de dolores tantos años, no puede ser. Los principios de dolores anteceden al dolor mismo. Va a ser todo en conjunto. ¿Y esto cómo conocemos? Por el Apocalipsis, que nos abre el entendimiento completamente a lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación, que todo ese tiempo, ¿cuánto tiene que durar? 7 años. Es decir, que no podemos estar en principio de dolores que empiecen al comienzo de los 7 años y decir que estamos en principio de dolores ya desde el 1900, 2000, 2012. No, todo lo que el mundo está pasando solamente es la maldad del mundo, la codicia del mundo, la enfermedad del mundo, las dolencias, las pestes, las hambres, es lo que el mundo siempre ha tenido y siempre va a tener. Cuando Cristo venga, todo eso va a acabar en su reino glorioso. ¿Ya? No es una señal, veámoslos como algo que siempre ha pasado por la dureza y la maldad del mundo entero. Pero las señales que habla Jesús ya anteceden a su venida, recuerde siempre eso, a su venida. Vamos a avanzar un poco y vamos a entrar en la segunda parte donde se entra a la tribulación, ¿no? Se entra a la tribulación. Pasaron las señales, principios de dolores y entramos a la tribulación. Ahora, quiero tocar puntos o textos claves nada más, porque dice el texto ahí, os matarán, seréis aborrecidos por las gentes, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Escucha esta parte. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso ya lo expliqué. ¿Se acuerdan ayer? Cómo vimos el contexto y cómo está aplicando a la dureza espiritual de Israel. Porque, ¿qué están pidiendo los discípulos? ¿Cuándo será el reino? ¿A dónde? A Israel. Porque como Israel no estaba preparada, Israel va a tener un tiempo de preparación. Estos 7 años es una purificación para la casa de Israel. ¿Ya? Ahora, dice, muchos falsos profetas se levantarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, este es un texto que se utiliza para decir, hermanos, vamos a pasar la gran tribulación, porque dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí estamos predicando, si no perseveras, si no eres santo, si sigues mintiendo, si sigues adulterando, no estás perseverando en la fe, no vas a ser salvo, porque Mateo capítulo 24, verso 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora hay que entender una cosa, la mente de los judíos, la mente del contexto escatológico que está hablando acá. Escucha lo que voy a decir. Cuando hablamos de escatología, no podemos mezclar de manera directa soterología. Aquí el contexto es profético, escatológico. Cristo no está diciendo así se van a salvar sus almas, porque de la salvación del almas ya ha predicado arrepentimiento. ¿No es cierto?
quitar obras muertas, entregarse al Padre a través del Hijo, reconocer al Hijo como el Salvador. Ahí ha hablado de soteriología en todo su mensaje. Pero aquí, ¿de qué va a hablar? De escatología. No va a hablar de la salvación del alma, sino la salvación del cuerpo. Porque recuerde que más adelante, ¿qué dice? Cuando se siente la abominación desoladora, huyan, escapen, porque habrá gran tribulación cuando la vio, ni nunca más la habrá, dice Jesús. Entonces, el que persevere hasta el fin no se refiere a la salvación del alma en el sentido soteriológico. El que persevere hasta el fin se refiere a que escapen y protejan y guarden sus vidas. El que persevere, el que escape, el que huya, va a preservar su vida de la persecución que va a empezar el anticristo en la segunda etapa de los 7 años de gran tribulación. Entonces, salvación aquí tiene otro concepto, tiene otra interpretación viendo el contexto. Más adelante Jesús, ¿qué dice? Escapen, huyan, perseveren hasta el fin. ¿Cuál fin? Cuando yo venga. Porque está hablando en un contexto del fin del siglo, del reinado de Cristo, de la segunda venida. El que persevera hasta que yo vuelva, o sea, el que escape de los lazos de la persecución del anticristo, va a perseverar su vida, va a salvar su vida. A eso se refiere. Hay que entender muy bien. El error que cometemos, ¿cuál es? Salvación, nosotros, la iglesia. Por eso decía nuestro hermano, ¿no? Que nos preguntaba de una manera hace un momento. ¿Se puede aplicar a la iglesia? Sí, pero no interpretar. Porque si interpreto aquí, ¿qué diría? Salvos, la iglesia. Entonces, iglesia, el que no persevere no es salvo. Pero iglesia, el que persevere será salvo. ¿Ve? ¿Te das de cuenta? He hecho una mala aplicación porque he hecho una mala interpretación. Lo mismo pasa cuando más adelante, ¿en qué vamos a llegar? Los escogidos. Pero por amor a los escogidos, aquellos tiempos serán acortados. Cuando yo interpreto mal y digo escogidos y veo el Nuevo Testamento, algunos epístolas de Pablo, que nosotros somos los escogidos de Dios, ¿qué decimos? Aquí está la iglesia. La iglesia va a pasar la gran tribulación. Y como la iglesia va a estar en la gran tribulación, Dios, por amor a la iglesia, va a cortar los tiempos. Porque esa palabra escogido, ¿a quién lo ha aplicado? A la iglesia. ¿Y cómo lo enseño? A la iglesia. Pero escogidos aquí no tiene un contexto de la iglesia. Recuerde eso. En interpretación de Mateo 24 y 25, no está la iglesia. No está hablando del periodo de la iglesia, tampoco de la dispensación de la iglesia. Está hablando a la casa de Israel con sus futuras promesas del reino y está enseñando antesalas antes de la segunda venida e instauración del reino a la casa de Israel. Por eso más adelante, ¿qué les dice? El que esté en la azotea, huya. Ojalá que su huida no sea en día de reposo. Porque está hablando a los judíos. Escapen, les está diciendo Jesús. Escapen, huyan. Y el que persevere escapando, este preservará su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No está hablando del fin del arrebatamiento. Está hablando del fin cuando Él vuelva en su segunda venida. Si empezamos a sacar de nuestra mente que la iglesia no está, vamos a interpretar mejor y una correcta aplicación espiritual vamos a hacer a la iglesia. Pero continuemos con la interpretación, ¿ya? Tengan paciencia. Vamos a llegar a algunos textos que tal vez algunos piensan, y este texto, pero paciencia. Recuerden, estamos haciendo con calma, ¿no? Ahora, otro texto más controversial, porque dice después, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces, perdón, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otro texto controversial, porque dice que será predicado el evangelio. ¿Y quién está predicando ahora? La iglesia. Conclusión final. La iglesia va a pasar la gran tribulación porque tenemos que predicar a todas las naciones, a todo el mundo. Ese es nuestro ministerio. Pero a ver, aquí nos da una clave de nuestro contexto que hemos aprendido ayer y un poco hoy. ¿Cuál? Mateo, judíos, Mateo, reino. ¿Cómo concluye? Segunda venida. El rey se sienta en Israel. Entiendo eso y digo, entonces, el reino es lo que se va a predicar. Porque, ¿qué dice aquí? Y será predicado el evangelio del reino. Porque está hablando de la segunda venida, de la instalación del reino.
La iglesia no predica el evangelio del reino. Este evangelio del reino, ¿quiénes han predicado? Los judíos, la nación de Israel. Todo el Antiguo Testamento predice la instauración del reino. Ese es el evangelio del reino. La iglesia, ¿qué predica? El evangelio de la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Evangelio, recuerda que siempre es buenas noticias, ¿no? Una noticia buena. Y para los judíos, en la mente de los judíos, el evangelio, ¿cuál era? El reino. Israel gobernando a todas las naciones con su Mesías como su rey. Ese era su evangelio, hablando escatológicamente. Ahora, el evangelio de la gracia que hoy la iglesia predica, ¿cuál es? La salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús para salvación del juicio. Es diferente los evangelios. Ahora, entienda esa diferencia, entendemos esta parte. Entonces, el evangelio del reino se va a predicar en esta etapa de los 7 años de tribulación. ¿Por qué? Porque están esperando el reino. Ya la iglesia ha sido arrebatada. Ya la iglesia ha cumplido su función de predicar el evangelio de la gracia para librarlos de la ira venidera que ya en este tiempo ya vino. Entonces, ¿quiénes van a volver a predicar el evangelio del reino? Judíos. Empezó con judíos y terminará con judíos, con su pueblo Israel. Por eso, ¿qué te dije? Iglesia es un paréntesis, nada más. Evangelio de la gracia. ¿Cómo empieza? En Pentecostés, acaba en el arrebatamiento. ¿Y estos 7 años quiénes van a predicar? Porque va a haber salvo. Claro, los 144,000 sellados que son el remanente de Israel, ¿qué van a predicar? Ellos ya no van a decir como nosotros, hermanos, crean en Jesús para librarse de la ira venidera. Esa no va a ser la predicación en el tiempo de la tribulación, los 7 años. ¿Cuál va a ser la predicación? Esperen el reino, soporten, no se dejen marcar, luchen, perseveren, escapen de los lazos de Satanás, porque Jesús, nuestro Rey, pronto volverá. Ese es el evangelio del reino. Espero que hayas entendido. Entonces, tiene lógica. Se predicará dice, evangelio del reino a todas las naciones, entonces el fin. No habla de la iglesia, no habla del ministerio de la iglesia y no habla de la predicación de la iglesia, sino que habla de Israel, de la predicación de Israel y del reino que Jesús está aclarando en base a las preguntas de los discípulos, ¿no? Hasta ahí. Ahora sí, hasta ahí. Vamos a tener un tiempo de descanso. A ver, ahí un momento. ¿Quién tiene alguna duda? Hasta ahí. No se me adelanten, hermanos. A Mateo más adelante. No se me adelanten. Hasta ahí. Si hay alguna duda, pregunta. Mi hermano, mi bendición a todos. Bueno, mi amado hermano, lo que me ha ayudado a comprender alto esta parte es que no debemos de juntar el arrebatamiento con la segunda venida, que son dos cosas muy distintas. He escuchado inclusive hablar de que Cristo viene 3 veces aquí a la tierra. Bueno, y uno en su primera venida como hombre, después en el arrebatamiento y después para Israel. Eh, son, son cosas que no estamos comprendiendo y lo que a mí me ha ayudado mucho es entender que el arrebatamiento no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, esa parte, hermano, podríamos tal vez un poquito ampliar. Amén. Gracias. Bien. Siempre surge esto de los comentarios o preguntas de mis hermanos. Me comprometo aquí con el Facebook y con ustedes del Zoom, mis hermanitos. Vamos a hacer un video y ahí voy a detallar qué es la segunda venida. Hay 2 venidas. El arrebatamiento es diferente o son uno. ¿Acaso Jesús 3 veces va a venir? Primera venida, arrebatamiento. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Va a haber un arrebatamiento, como lo dicen, secreto? Entonces Dios estaría veniendo 2 veces. ¿Cómo explicamos eso? Ahora vamos a detallar en Mateo 24, pero les prometo, promesa ahí, ¿ya? Vamos a hacer un video y ahí voy a explicar dónde se sitúa el arrebatamiento y si son alejados de la segunda venida o tal vez son uno, vamos a detallar completamente qué es la segunda venida. Y todo parte de ahí. ¿Cómo estamos entendiendo la segunda venida? Te voy a dejar algo para que veas nuestro video que vamos a hacer. Cuando hablamos de la segunda venida, ¿a qué rápidamente nuestra mente se va? Al día cuando Cristo vuelva glorioso, ¿sí o no?
con sus millares de ángeles. Nuestra mente humana se va ahí, pero recuerda que la Biblia se maneja en teología. Todo tiene progreso, es un plan de Dios. ¿Nuestro error cuál es? Segunda venida, el día en que Cristo vendrá. Arrebatamiento, el día en el que Cristo tocará la trompeta con voz de mando, con el arcángel de Dios y la iglesia subirá. Esa es nuestra perspectiva humana, pero no llevamos nuestra perspectiva a lo teológico, al plan de Dios. Escuche, mira, para que se abra tu apetito, porque esto se viene con otro día con este video. Yo no entiendo, La hermano. segunda venida No pregunto. incluye todo un proceso, el arrebatamiento, el anticristo, la tribulación, la persecución, los juicios. Todo esto es la segunda venida. Es la segunda venida y el arrebatamiento también es parte de la segunda venida. Tenemos que ver esto como un progreso y quitar de nuestra mente humana, segunda venida, el día en que Cristo venga, arrebatamiento, el día en que toque la trompeta. Por lo tanto, son diferentes. Hay que entender una cosa, en la mente de Dios, todo ese periodo, ese proceso, es la segunda venida, o conocido como en el Antiguo Testamento, el día del Señor o el día de Jehová. ¿Por qué dice día? ¿Apunta a un solo día? No, apunta a un progreso. Cuando entendemos la Biblia en panorama y con una mente teológica, hermano, entendemos que el arrebatamiento es parte de la segunda venida. Por eso, ¿cómo te expliqué el cuadrito? ¿Cómo empieza? Con el arrebatamiento. Nosotros no creemos que hay Cristo viene al oculto, luego dos. No hacemos eso, porque en la mente teológica todo es parte del día del Señor, del día de Jehová o de la segunda venida de Jesús. Es un progreso, pero no me quiero adentrar. Hermano. Vamos a No tener un permite, segundo hermano. video donde vamos a aclarar esa parte, ¿ya? Vamos, avanceremos, porque tenemos que llegar a nuestro punto final. De ahí tenemos preguntas y respuestas, ¿ya? Muy bien. Hemos quedado en el verso 3. Más el que persevera hasta el fin, 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a avanzar y dice el 15, la abominación desoladora, huyan, escapen, hay de las que estén encintas y de las que críen. Jesús tomó esto en Lucas capítulo 21. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba yendo a la cruz? ¿Se acuerdan esa parte cuando él está sangrando, está siendo golpeado, está yendo al Gólgota para ser clavado? Mucha gente se le acerca, ¿no? Y las mujeres lloran, dice, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escena? Y también ahí les va a decir esto que va a hablar Jesús en el sermón profético. Mira, a ver, vamos a Lucas 24. Lucas 24. Si no me equivoco es 24. Sí, 23. 23, capítulo 27. Escucha. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Escucha esta parte. Porque aquí vendrán días. Ese días, ¿a qué te recuerda? Mateo 24, ¿cómo dice? En aquellos días. ¿Por qué se maneja días en Mateo 24? Porque está hablando de las 70 semanas de Daniel. Ese día siempre va a aplicar a eso. Grábate, te estoy dando puntos para que entiendas temas escatológicos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Voy a parafrasear para que entiendas. Jesús les dice a las mujeres que están llorando por él: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Porque vendrán días. ¿Cuál días? Los días que Jesús está hablando en Mateo 24, de persecución, de dolor a la casa de Israel. Llegarán días cuando digan: bendita aquella mujer que no tiene hijos, que no ha amamantado, lactado de su seno hijos. Bendito, dice. Porque Jesús les dice: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con lo seco? ¿Qué significa eso? Jesús le está diciendo: si esto hacen conmigo, que no soy pecador, este juicio me dan a mí, que no soy pecador,
¿cuánto más será el juicio para ustedes que sí son pecadores? Que sí son pecadores. Eso está pasando en Mateo 24. Aunque veamos un contexto de purificación para Israel, sí, pero Dios, ¿qué utiliza? Juicio para purificar a Israel, castigo para que los judíos al final vuelvan su mirada a Dios por la necesidad de la salvación de su casa, de su nación, que están sufriendo en manos del anticristo y del falso profeta que para este entonces ya está persiguiendo a todos. ¿Ya? Entonces, sí hay sufrimiento, de ahí Jesús dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿no? Gran tribulación. ¿A qué te recuerda eso? A Jeremías, cuando él mismo va a decir, angustia para Jacob, ¿no? No hubo tal día, ni lo habrá, ¿no? Hace una similitud con lo que Jesús. Acompáñame para que tal vez tú digas, ¿dónde está eso? Jeremías capítulo 30, verso 7. A ver, ¿alguien del Zoom está con sus Biblias? ¿Me ayuda? Jeremías 37. Jeremías 37. ¿Quién me ha ganado? Puede leer. Jeremías 37. Jeremías 37. Amén. Adelante. Amén. Dice Jeremías 37, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. No hay como ese día, dice el profeta, hablando de una futura tribulación, angustia para Jacob, que obviamente es Israel, la nación de Israel. Entonces, angustia es un sinónimo de tribulación. ¿Y qué dice el profeta? No hay como este día, ¿no? Y Jesús, ¿qué dice? Porque la gran tribulación, cual no la hubo, ni la habrá. Sí es un juicio para la casa de Israel. Y hemos visto eso desde el contexto. A los fariseos, al corazón endurecido del pueblo, que al final rechazarían al Mesías. ¿Juicio vendría? Claro, y ya vino. Jesús está detallando el juicio a la casa de Israel. Y surge el siguiente versículo, que es la siguiente. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien, entremos a esto para finalizar el día de hoy. En esta segunda división que hemos visto, la tribulación empeora, engrandece, ¿no? Aquí ya se está sufriendo más. Empezó con las señales, empezamos con la persecución y estamos concluyendo con falsos cristos y la tribulación se ha intensificado, ha ido en progreso, ¿ya? Ahora, dice aquí, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Recuerde, en este contexto, salvo va a tener distintas acepciones, ¿ya? Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Qué hemos visto en Mateo 24 que es salvo? Salvación del alma, soterología. No, salvación del cuerpo. Huyan, escapen, huyan de la persecución del anticristo. ¿No es cierto? Escapen, huyan y así preserven sus vidas para ver la instauración del reino y lleguen al fin cuando la segunda venida, el Cristo vuelva. Entonces, eso es salvo. Pero aquí hay una pregunta. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y escogidos quiénes? La iglesia. Entonces, la iglesia aquí está. No. ¿Quiénes son los escogidos? En Mateo 24, verso 22. Ahí hay que entender lo siguiente. En la tribulación va a haber salvación. Va a haber salvación. ¿Cómo concluye la tribulación? Cristo vuelve, derrota al anticristo y su ejército en la batalla de Armagedón y se instaura el milenio, el reino milenial de Cristo. Ahora, escogidos tenemos que entenderlo con un propósito. No siempre salvos, la iglesia, no. Escogidos tiene un propósito. Si ha sido escogido es para un propósito. ¿No es cierto? Ahora, ¿quiénes serán los escogidos? ¿La iglesia? No. ¿Israel? Tampoco. Universalmente Israel no lo es. Porque recuerda que el juicio aquí ya ha caído a las naciones, al mundo entero, está cayendo el juicio de Dios y se está intensificando. Hay persecución, hay matanza, se han levantado falsos cristos, el falso profeta está haciendo de las suyas, el anticristo está persiguiendo, está marcando para que tengan la marca de la bestia. Todo eso está pasando ya acá, ya en la intensificación de la tribulación. Ahora, la idea es que
Dios acorta los días, los 7 años, no sabemos cuánto lo acortará, pero el texto dice lo acorta, y Marcos refuerza eso porque dice sí lo va a acortar. O sea, de que lo va a acortar, lo va a acortar. Marcos lo coloca en un tiempo presente. El Señor acortará, dice, no dice aquí el Señor, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No habla, no da cabida a una duda. Marcos centraliza, serán acortados. El tiempo no lo sabemos, pero la causa sí, porque dice por la causa de los escogidos. ¿Qué escogidos? ¿Para salvación? No. Hablando del alma, de la salvación soteriológica. No. Estos salvos son los vivos que van a entrar al milenio. Escucha aquí, por favor. Al milenio van a entrar 4 grupos, por decirlo así. ¿Quiénes entrarían en el milenio? La iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los salidos de la gran tribulación y hombres y mujeres vivos. Ponga aquí atención, aquí a la imagen, por favor. Voy a explicarles un poquito para ir con calma. ¿Cómo acaba la tribulación, gran tribulación? En la instalación del reino. 1000 años reinado con Cristo. ¿Quiénes ingresan ahí? No solo la iglesia. La iglesia es uno de los participantes o de los miembros que van a entrar al milenio. ¿No es cierto? El segundo grupo que entra, ¿quién es? Los santos del Antiguo Testamento, porque en la primera resurrección solamente la iglesia resucita. En la segunda resurrección resucitan los santos para ingresar al reino, porque a todos los santos del Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, etcétera, se les ha prometido el reino y que resucitarán, como Daniel capítulo 12 dice, y heredarán el reino, tierras, porque Israel tiene promesas físicas. Una vez más, iglesia, santos del Antiguo Testamento resucitan para ingresar al reino. ¿Quién más? Los que han salido de la gran tribulación, dice Apocalipsis capítulo 20, dice que ellos han sido salvos en la gran tribulación, han muerto bajo las manos del anticristo, perseguidos y matados por su fe, mueren, pero resucitan para ingresar al reino. Apocalipsis capítulo 20. Y el cuarto grupo que va a entrar son personas vivas que han escapado de las garras de Satanás, perdón, del anticristo, han escapado y han preservado sus vidas. Estas personas, sean judíos y gentiles, cantidad de gente, van a entrar vivos al milenio. Ahora entiendes por qué en el milenio, dice Isaías, que va a haber bebés, va a haber niños, va a haber reproducción. ¿Quiénes se van a reproducir en el milenio? La iglesia, no. Los santos del Antiguo Testamento, no, porque han resucitado con cuerpos glorificados. Los salidos de la gran tribulación, tampoco, porque las cosas viejas pasaron y cosas hechas son nuevas. Tienen cuerpos glorificados. Entonces, ¿quiénes se van a reproducir? Estos escogidos que van a entrar vivos al milenio. Y a ellos, dice Salmos capítulo 2, que Jesús los va a regir con vara de hierro. Ahora, entiende esta parte, ahorita vamos a entrar a los 2 textos. Entiendan nada más. En el milenio hay un grupo llamado escogidos que Dios va a cortar los días para que no mueran, porque tienen que entrar personas vivas al milenio y estas personas van a escapar de la persecución y algunos no van a estar de acuerdo con el gobierno del anticristo, van a escapar. Daniel capítulo 11 nos dice eso, escapa, ¿no es cierto? Cristo viene, han escapado, han cumplido los 7 años, aunque Cristo lo va a cortar, no sabemos el tiempo. Él vuelve e instaura el reino y estos entran vivos. Estos escogidos vivos de todas las naciones, incluidos judíos, escuche por favor, son los que en Mateo capítulo 25 dice, se sentará el reino y serán juntadas todas las naciones y los va a separar, dice, cabritos, ovejas. Esa es la reunión general de Mateo 25. Cristo se sienta y hace llamar a todos. ¿Cómo? Los ángeles van a ir uno por uno a traerlos. Eso cuando lleguemos a Mateo 24, 29, vamos a reflejar mañana, creo, con el Antiguo Testamento. Pero para que entiendas. Ahora, esta parte afirmaremos con un texto. ¿Va a haber personas vivas en el milenio? Sí, vamos a Zacarías, un momento. Zacarías capítulo Y eso va a suceder 14. en la gran tribulación, hermano. ¿Perdón, hermano?
Eso va a suceder, cabalito, en la gran tribulación, eso, porque eso dice en la venida del Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo hasta el otro, dice. Porque supuestamente el rapto ya sucedió, porque es antes de la gran tribulación, ahora o el arrebatamiento. Entonces, esto tendría, ahora, el detalle está que la segunda venida de Cristo viene con su iglesia en las nubes a establecer el reino el Señor defiende a Israel del Hermagedón. Se supone, o a lo menos que allí el Señor envíe algunos ángeles a recoger a alguien, a personas que ya estén en la gran tribulación de los cuatro vientos, o no sé, o dónde se aplica eso. Vamos con calma. Ya se están saltando. Tengan paciencia, hermanos. No estamos llegando a la parte donde él dice, e inmediatamente después de de esos tiempos de tribulación, la señal del Hijo de los... No estamos llegando ahí. Calma. Esos textos van a cuadrar a lo que estamos siguiendo desde ayer y hoy. Tengan paciencia, hermanos. Paciencia. ¿Ya? Entonces, vamos a Zacarías. Zacarías, capítulo 13, verso 7. Déjenmelo leerlo ahí. Seguimos en el contexto de la restauración triunfal de Israel, que Zacarías va a hablar desde el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13 y culmina el 14. Pero en el 13:7 dice, 8, perdón, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Va a haber muertes en la tierra, muchos van a morir, Apocalipsis dice eso, pero también va a haber gente viva que va a quedar en ella, o sea, en la tierra. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En el capítulo 14, verso 16, va a seguir complementando Zacarías esta idea de que Jesús, cuando instaure el reino, va a gobernar a las naciones. 16. Y todos los que sobrevivieren, subraya eso, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿no te recuerdas al Armagedón? Subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia. Quiero que entendamos esta parte. En Zacarías 14, el profeta culmina con la instauración del reino. En el verso 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra en la cual Jehová será uno y uno su nombre. Aquí ya el Mesías ya está reinando y hay una purificación y restauración de Israel. Pero dice Zacarías que en aquel tiempo, tercera parte del mundo va a quedar viva y a esa tercera parte Dios va a regir, los va a gobernar para que ellos acepten el reinado del Mesías y le digan, Dios mío, y él les diga, pueblo mío. Pero también dice que si no adoran a Jehová, a Cristo, va a haber juicio o castigo, no va a llover. Dios va a mandar juicio a aquellas personas que no están adorando a Dios. Y tú puedes preguntar, pero hermano, en el milenio Cristo está reinando, obviamente que le van a adorar. No, no todos. Va a haber gente incrédula ahí que no va a adorar al Señor, que no va a creerle, incluso cuando Cristo esté gobernando. ¿Cómo sabemos esto? Porque Apocalipsis 20, ¿qué dice? Satanás será desatado después de los 1000 años y engañará a las naciones. ¿Cuál naciones? Estas naciones que han entrado vivas al milenio, a estas personas Satanás engaña. El juicio de Gog y Magog. Entonces nos damos de cuenta que aunque hay gente que ha entrado viva al milenio, están bajo la autoridad y gobierno de Cristo, no le creen. Sale Satanás, los engaña y se rebelan y van contra el reinado de Jesús y desciende fuego y se culmina todo. ¿Te das de cuenta? Te estoy explicando un poquito
esta parte. Entonces, Mateo 24, el verso que leíamos acerca de los escogidos, amados hermanos, está hablando de las personas que van a entrar vivas. Por eso Dios acorta, porque había mucha muerte. Acorta el tiempo para que entren vivos, ¿no? 24. Porque se elevarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, y si fuere posible, engañarán también a los escogidos. Estos escogidos, para finalizar, no son tampoco la iglesia, tampoco son los que van a entrar vivos al milenio. ¿Quiénes son? El remanente de Israel. Ahora, aquí muchas veces se aplica de esta manera. Hermanos, Satanás puede engañarnos. A los escogidos va a engañar. El texto no está afirmando, va a engañar. Puede ser posible. No está afirmando, está advirtiendo. Ahora, ¿por qué entendemos eso? Porque él dice, si fuere posible a los escogidos, estos escogidos son el remanente de Israel que no van a estar bajo el dominio del anticristo, que van a luchar contra él llevando la predicación, es decir, los 144,000 sellados que Romanos 11 nos habla, que hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a los enemigos, ¿no? Ellos van a luchar, y dice ahí, con la predicación de la palabra, anunciando el evangelio del reino, y dice el texto ahí, el 24, perdón, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Pero sabemos ya por Apocalipsis capítulo 7 y Romanos capítulo 11 que no los va a engañar. Estos escogidos, ¿quiénes son? El remanente de Israel, los 144,000 sellados. El anticristo va a querer gobernar el mundo, pero ellos se van a poner con la predicación y el testimonio del evangelio de Cristo. Muy bien. Entonces, dice el texto ahí, fuere posible, no dice los va a engañar, fuere posible. ¿Por qué dice eso? Porque está poniendo importancia ¿a qué? Al contexto. Grandes señales, prodigios y señales mentirosas. ¿Qué está diciendo Jesús? Tan grande va a ser las señales y prodigios que van a hacer estos falsos profetas, falsos cristos y estos engañadores, que va a ser tan creíble, por eso el mundo entero va a caer en eso. Y eso es lo que sabemos por la escatología. Anticristo, juntamente con el falso profeta, van a ser prodigios y señales mentirosos, para que la gente diga, como Apocalipsis capítulo 13, ¿quién como la bestia y quién podrá contra él? Así él, con sus prodigios, engaños y mentiras, va a engañar al mundo entero. Pero los escogidos, no. Porque estos escogidos, que son los 144,000, dice Romanos 11, que son separados para el servicio de Dios. Y Apocalipsis 7 dice que van a ser sellados con el sello de Dios, porque son siervos de Dios. ¿Te das de cuenta, amado hermano, que todo lo que hoy hemos explicado lo hemos albergado en el campo escatológico? Y hemos utilizado profetas, Daniel, hemos utilizado, aunque no de manera legible, Apocalipsis, pero yo sé que el que estudia, el que sabe, conoce que estoy citando textos como Apocalipsis 7 cuando hablamos de los 144,000 sellados. Todos se manejan, ¿qué? En los tiempos escatológicos. En los tiempos escatológicos. Concluyo con esto. Esto ha sido muy amplio y sé que tal vez para muchos es un poco complejo, pero vuélvanlo a ver los videos. Vuelvan a ver para que podamos entender mejor. Concluimos con lo siguiente. Mateo 24, por el contexto, por interpretación, no habla a la iglesia. Habla a Israel. Para el reino de Israel, para la persecución en Israel y para la preservación del remanente de Israel. Y nos apunta a la predicación del reino que Israel va a predicar. El evangelio del reino. Dios nos habla acerca del milenio, acerca del reino, y nos está dando detalles como personas que van a entrar vivas, porque van a escapar de la persecución, ¿no? De la matanza del anticristo. Escapan, entran vivos. Escogidos, los 144,000 que van a ser sellados, no van a ser engañados, pero nos pone importancia que van a ser muchas señales, prodigios, y con esos engaños a toda la gente va a engañar, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a concluir el día de hoy. Finalizo con lo siguiente. Aplicación podemos sacar. Mucha aplicación. Muchísima aplicación. Así como para el reino, para ellos es prometido.
y vendrá también para nosotros. La iglesia espera la reunión gloriosa con Cristo en los cielos. Eso es lo que esperamos. Aunque no tenemos señales, aunque no tenemos tal vez alguna señal como la segunda venida que es tan detallada, pero la Biblia nos dice que oremos sin cesar y que aguardemos, Pablo en Tito diría, esa esperanza gloriosa que será manifestada cuando Cristo venga en las nubes. Esa es nuestra esperanza. Por el momento, la iglesia tiene que estar fijada, su mente, su predicación, su servicio, su ministerio en la predicación del Evangelio de la gracia, que mientras hay tiempo, mientras hay esta oportunidad y el tiempo de la gracia no se ha concluido, el tiempo de la iglesia, hay esperanza de ser librado de la ira venidera. Si hoy tú, escuchando estas cosas, qué tribulación, qué juicio, las mujeres van a desear no haber tenido hijos, ¿sabes por qué? Porque incluso los niños van a sufrir, va a haber mucha matanza. Y la única esperanza, ¿cuál va a ser? Cristo vuelve. Esperemos el reino para que acabe con el gobierno del anticristo. Profecía de Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor. ¿Y la iglesia qué predica? Hermanos, antes que venga este día de juicio, procedan al arrepentimiento, entreguen sus vidas a Cristo, no esperen la tribulación, no esperen el sufrimiento, el juicio. Hoy es día de salvación, hoy es día de salvar nuestras almas. Tu alma, si tú no conoces a Cristo y si tú estás dudando en congregarte, en acercarte, entregar tu vida al Señor, te animo a que hoy lo entregues, porque así como para ellos en la segunda venida no hay fecha, ni hora, día, ni año, para nosotros tampoco. El arrebatamiento puede ser de aquí a 2000 años, 1000 años, 100 días, 100 años, 50 años, 2 años, un año, no lo sabemos. Cristo vuelve, así que tengamos nuestra mente, como dijo un siervo del Señor. Pensemos, meditemos y reflexionemos en que Él volverá y vivamos como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y volverá mañana. Vivamos nuestras vidas entregadas al servicio y compromiso de Dios. Gracia, paz y misericordia sea con ustedes, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. A ver, vamos a ver si hay, mientras hay los del Zoom se alistan sus preguntas, vamos a tener un tiempo también con ustedes. Vamos a ver primeramente el Facebook. Ya vamos a mandar saluditos. Ahorita tenemos participación de los del Zoom. Vamos a también dejar un videíto para que ustedes también puedan estar. Muy bien. Saludamos antes a los del Facebook, hermana Cristina, hermano René, hermano Pablo, a todos los que se han ido compartiendo y sumando. Dios me los bendiga. Nos despedimos del Facebook. Hermanos del Zoom, despidámonos del Facebook. Dios me los bendiga, hermanos. Nos quedamos con los del Zoom un momento.